Bueno, aquí estamos de vuelta. Bienvenido Darío, bienvenido Hernán, Gastón, ¿qué tal? Mucho gusto, Hernán. Un gusto también. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Darío, ¿cómo andan? Gastón, ¿cómo andás? Hola, Ariel, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Qué gusto verlos. Les Igualmente. cuento que este panel de cierre nos encuentra con una felicidad enorme porque nos ha ido como muy bien, ha sido un simposio intenso, no sé si en algún momento han podido ver algo, han pispeado algo, pero nos quedamos así como con el resto muy, muy contentos. Creo que estamos consolidando una comunidad de conocimiento técnico experto en temas que, bueno, la pandemia nos ha dejado como mucha tela para cortar, muchas cosas para investigar. Y bueno, con ustedes acá en este panel de cierre, que agradecemos mucho que hayan venido, porque el CID siempre tuvo esa pata, ¿no?, vinculada al tema de las pericias, y realmente hoy fue todo un día dedicado a cuestiones muy cercanas a lo que ustedes trabajan, lo que son expertos, y realmente tiene una complejidad enorme, así que es algo que hay que seguir, continuar. Vino gente de Santiago del Estero, de fiscalías, intentando armar protocolos. Yo me acordaba un artículo que tuve oportunidad de leer de Gastón sobre la acordada, sobre cómo se va avanzando en alguna documentación. Así que, bueno, bienvenidos y muchísimas gracias. Esperemos un segundito a ver si viene Ernesto, que debe haber ido a hacerse un café o algo. Ahí está. Bueno, Ernesto, todo tuyo, que además sos el organizador de este panel, así que muchas gracias, Darío, Hernán, Gastón. Gracias a ustedes. Un gusto. Gracias a ustedes, Ariel, Hernán. Estaba Ernesto. presente escuchando. Bueno, primero agradecerle a los tres por la participación y por este panel de cierre que me consta que lo estuvieron trabajando bastante, con reuniones entre ustedes y distribución del trabajo. Y yo la verdad mucho a decir no tengo, porque no me voy a poner a leer el currículum de cada uno de ustedes, pues nos consumiría el panel. Así que los dejo a ustedes que tienen Es organizado un amigo, todo. Ernesto, ¿eh? Es un amigo, Ernesto. Sí, pero Darío... Nos tiró todo el fardo. No, pero escúchame, a ver. Empezamos con Hernán. Hernán Giraldi, perito informático del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires en casación. Lleva hechas no sé cuántas pericias como profesional desde esa óptica. No sé cuántas veces, sobre cuántos protocolos, sobre el relevamiento de pericias informáticas, de prueba informática ha trabajado. ¿Cuántas capacitaciones realizó al personal del Ministerio Público? ¿Cuánto trabajó en la capacitación de los instructores y de los fiscales de casación? Pero, Ernesto... Cuando nombré así, Darío, lleva más de 700 pericias. Lo dije llanamente, guarda, lo dije llanamente porque... No, totalmente te estábamos gastando. Siempre un amigo, claro, pensó que a lo mejor lo gastaba. Siempre un amigo hace una presentación tan extensa, o sea, hace estos comentarios que a uno lo enorgullece. Te lo dije sanamente. Simplemente que no es para tanto, pero bueno. No, pero escuchame, Darío. Lleva no menos de 700 pericias como perito de parte, lo cual debe ser uno de los pocos peritos en el país, perito de parte, que ha llevado a cabo tantas pericias. O sea, no, creo que por ahí se me ocurre un perito más que puede tener tu experiencia. Creo que tiene tu experiencia. No estoy seguro. Yo también coincido. No sé quién está pensando, pero puede ser. Se me ocurre uno solo y no sé si tiene tu experiencia. Sí tiene marketing, eso seguro, pero no sé si tiene tu experiencia. Y Gastón está a cargo de la pericia informática de toda una provincia. Digo, está bien. Es como, si me pongo a leer detenidamente los antecedentes y los currículums de ustedes, ya está. No, está totalmente. Yo prefiero escucharlos ustedes, aprender de ustedes, y nada, llamarme a silencio y escuchar. Gracias, Ernesto. Bueno,
vamos a primero agradecer a la Sociedad Argentina de Informática, a la gente que organizó la JAIO, que como recién mencionaba Ariel, sabemos que tuvo un éxito muy importante. A Ernesto también por facilitarnos este lugar para poder charlar un poco de la temática que es muy importante, que es el tema de cadena de custodia y pericias informáticas. Y un honor enorme estar con Gastón y Darío, a los que considero dos profesionales realmente de primera que tenemos en Argentina, y que tenemos que aprovecharlos, no solo por la capacidad, sino por la docencia también que hacen, que es muy importante, es un punto también muy crítico que tenemos ahora en el Poder Judicial, no solamente de la provincia de Buenos Aires o cualquier provincia del sur, sino que realmente en toda Argentina. Y para eso realmente Gastón y Darío, excelentes personas y excelentes profesionales, así que esperemos que aprovechen la charla de ellos dos. Bueno, para comenzar, voy a pasar a compartir la presentación. Lo mío va a ser una introducción de qué es la cadena de custodia digital, un trabajo realizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, el INCIBE, que es un proyecto que vamos a presentar en marzo del próximo año, que es muy importante, que es la consideración de la cadena de custodia, pero digital, o sea, de todo lo que abarcaría cibercrimen. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el procesamiento que permite de manera inequívoca conocer la identidad, integridad y autenticidad de los indicios digitales relacionados con un hecho delictivo, desde que se encuentra hasta que se aporta al proceso judicial, que va a ser en forma de prueba. Los objetivos principales que tiene la cadena de custodia digital tendría que ser la de garantizar que la identidad de lo incautado y de lo analizado sea exacta. Es el rasgo principal y el objetivo principal que tiene que tener la cadena de custodia de todo el material digital que se pueda llegar a ser allanado o que sea adquirido o incautado. Después también es garantizar la fiabilidad de la prueba digital que se aporta en el juicio y la adecuada defensa mediante la correspondiente pericia informática. Ahí es donde justamente tenemos el gran problema, que es la poca cantidad de peritos informáticos oficiales que se tiene, y que, como lo hablamos muchas veces con Gastón y con Darío, que cualquier causa que llegue, la especialización mía es penal, entonces yo voy a hablar refiriéndome específicamente a eso, es que cualquier causa que llega caratulada de como asesinato, robo a mano armada, seguramente tenga alguna pericia informática. Desde un GPS de un celular, desde una captura de una cámara, desde una foto, desde una identificación de una cara, de un rasgo que se pueda llegar a mejorar, o de una imagen, de una tablet, de una notebook, de un portátil, de cualquier celular, llamadas de WhatsApp, emails. O sea, realmente es muy, muy amplio el tema de pericias informáticas dentro de las causas. Y como también me contaba hoy Gastón y Darío, que ellos manejan más la parte también laboral y civil, también eso se está extendiendo a todas las ramas. Desde en familia, desde trabajo, desde un email de algún problema que ha habido laboral. Entonces, como también es muy importante que trabajemos todos juntos, jueces, fiscales, abogados, peritos, porque, como ustedes ya saben, el perito informático, lo primero que es ayudante de la justicia. Entonces tenemos que trabajar coordinadamente para que realmente el trabajo de todos sea mucho más armonioso y ameno. Bueno, otro objetivo que tiene la cadena de custodia digital es la de garantizar la autenticidad e integridad, ya que puede ser muy fácilmente manipulada. Ustedes sabrán que no se necesita ser un experto en informática para duplicar o trucar una foto, una imagen, una llamada de WhatsApp. Ahora están con el tema de las caras falsas, que con movimientos de la boca pueden
simular ser una persona diciendo algo que realmente no dijo, como también hay programitas que cualquier persona sin tener absolutamente nada de conocimiento informático, solamente se accede a una web y puede duplicar una conversación por WhatsApp. Entonces, bueno, justamente todo eso es la diferencia, la gran diferencia que tienen las pruebas digitales, que son muy fácilmente manipuladas. Ni les digo si el que lo manipula es un experto informático. Ahí por supuesto que el trabajo del perito se complica mucho más. Pero bueno, realmente hay que tener en cuenta eso, que es muy fácil de manipular la prueba informática. Por eso tenemos que tener unos resguardos especiales en contra de otro tipo de prueba, que es como, por ejemplo, un arma, un cuerpo, una huella digital. Es otra manera de trabajar la prueba. Bueno, y otro objetivo es el correcto proceso de la cadena de custodia digital para conseguir evitar la contaminación de los medios probatorios. Realmente no podemos ahondar mucho más, pero por ejemplo, la contaminación podría llegar a ser de un teléfono celular cuando se lo secuestra en un allanamiento, cómo se lo protege para que no se pueda conectar tanto a ninguna red Wi-Fi, ni tampoco a la internet propia del proveedor de comunicaciones, porque la persona puede, por esos medios, al solo estar conectado, eliminar prueba, modificar prueba, borrar el teléfono con toda la configuración, eliminar la cuenta, manipular justamente la prueba. Entonces, como, por ejemplo, policía judicial o policía de la provincia, cuando hace los allanamientos, los resguardos que tiene, si hay que apagar el celular, por eso también hay muchos protocolos que la provincia de Buenos Aires tiene propio, y que también hay protocolos federales que ha adherido, donde justamente es muy importante que se prepare a las personas, a los agentes policiales que van a estar en el allanamiento, a la gente de la fiscalía, si se puede contar con un perito informático, también por supuesto que va a ser siempre mejor, porque justamente la contaminación de cualquier teléfono, de cualquier celular, puede provocar que la prueba sea nula, o que el perito no pueda llegar a hacer ningún tipo de pericia sobre ese celular. Entonces, también es algo que hay que tener como un objetivo en cuenta, que es evitar la contaminación del medio probatorio. También debemos considerar que cuando se localiza el material, que va a ser objeto de investigación, se documente y se fotografíe la obtención de la prueba digital. Eso incluye los discos rígidos, los discos duros, los dispositivos móviles como los celulares, tablets y notebooks, portátiles, aplicaciones, etc. Esto también lo hablamos muchas veces, también en la Universidad de La Plata, cuando damos clases a los abogados en el seminario de cibercrimen, también ponemos énfasis en que se están haciendo nuevos protocolos donde se está incorporando que cuando se encuentra un material que va a ser objeto de investigación, se documente perfectamente qué tipo de material es el que se va a secuestrar, si el portátil estaba encendido, si no estaba encendido, si se estaba corriendo algún programa, si detrás de ese programa había corriéndose distintas aplicaciones, si estaba conectado a internet, si estaba conectado a un router, a qué router estaba conectado, el modelo del router, el número de serie de la notebook, o sea, todos los datos que se puedan llegar a aportar. También es muy importante, y sobre todo la gente que da con nosotros la charla, que son comisarios de la provincia de Buenos Aires, exclusivamente dedicados a la parte de cibercrimen, que ellos también ponen mucho énfasis que desde la Fiscalía siempre le piden que cuando van a secuestrar, si no se encuentra el fiscal, está el secretario, o solamente está la policía, que siempre traten de tomar fotografías de dónde encuentra la notebook, en qué ambiente, en qué ámbito, porque bueno, eso después también ayuda, es parte de la investigación, donde por ejemplo, si estamos hablando que se está haciendo un allanamiento por una supuesta distribución de material de abuso sexual infantil, es muy importante, por ejemplo, saber si la máquina en cuestión estaba oculta en un cuartito al fondo, o en una planta de tercer piso donde solamente accedía una persona y el resto de la familia no,
Si, por ejemplo, si el portátil estaba en un lugar donde absolutamente toda la familia pasaba y lo podía ver, porque bueno, todo eso después cuando está el tema de los testimonios y de las distintas pruebas, siempre es bueno aportar también la situación en las cuales se encontró todo el material. También las conexiones, cómo están realizadas las conexiones, por ejemplo, de los routers. Todos sabemos que cuando vienen las empresas, bueno, suben por el techo y empiezan a hacer agujeros por todos lados para llegar a darnos la conexión, porque también en muchos lugares se dice que, por ejemplo, que se les robó la conexión y que no eran ellos los que se habían conectado ese día, esa hora para cometer tal delito. Entonces, está bueno que se registre absolutamente todo. Y sobre todo para que después, una vez cuando se llegue a juicio, tanto el perito como la fiscalía tenga la posibilidad de que en ningún momento se ponga en cuestión, o si se pone en cuestión, se pueda llevar adelante absolutamente todos los datos. Número de series son muy importantes, todas las etiquetas, si se le puede sacar fotografía, tanto de los discos externos, cómo estaban conectados, si estaban conectados o no, si estaban apilados. Absolutamente todo es muy importante luego en el juicio. Un Sobre todo, dato importante, Hernán, perdón. sí, Viste no, ahí que vos decías que documentar de qué manera se encontraba el router, si era router inalámbrico. Nosotros acá estamos dejando constancia también, la personal de policía, si con un dispositivo, cualquiera que esté en el procedimiento, constatar si el Wi-Fi tiene el nombre del Wi-Fi de ese router y si tiene candado, y documentarlo con una fotografía. Entonces por ahí ya por lo menos ya dejás constancia que en esa fecha, en ese día, el router contaba con un acceso con clave. No todas las personas exterior a ese domicilio tenían conexión por Wi-Fi, ¿sí? claro, A un Wi-Fi abierto. exacto. Sí, sí, aparte también el tipo de protección que tenía el Wi-Fi, y también una cosa que también estamos elaborando junto con la gente del HEXI, es un protocolo ahora en las casas hay muchísima domótica, como pueden ser los Google, los Home, que son artefactos que hacen mejor, digamos, la vida en Internet, muchos repetidores también de señal, Ah, que claro. eso lo que producen, no es lo mismo si yo un router, por ejemplo, yo tengo que por manual llega a, no sé, 12 metros, y que vamos a suponer que con un margen de un 10, un 15%, llego a los 15 metros. Si yo descubro que alguien se conectaba a los 15, 20, 30 metros, yo ahí ya voy a poder decir, y bueno, no puede ser que la señal de Wi-Fi haya sido tomada por un dispositivo que se encontró a 50 metros o a 100 metros. Ahora, si hay repetidores que ayudan a aumentar la señal, también eso, por supuesto que hay que documentarlo, dónde están, intentar, si se puede también hacer una especie de bosquejo, por supuesto, a mano alzada, de cómo estaba distribuida la casa, para ver, bueno, el router principal estaba acá, proporcionaba Wi-Fi a tal espectro. Había un cable de red conectado al router a una portátil. Sobre todo por un tema después del perito poder identificar bien por medio de, si se conectó por medio de Wi-Fi, va a ser un tipo nos va a dar un tipo de información. Si se conectó directamente por red, va a proporcionar otro tipo de conexión. Si esa red Wi-Fi estaba duplicada o clonada por el solo hecho de, por ejemplo, de dar Wi-Fi a otra planta, todo ese tema hay que tenerlo en cuenta. Si también nosotros lo que le estamos pidiendo ahora que también documenten es si pueden, aunque sea mínimamente, hacer un seguimiento de cómo está conectado el router. ¿Por qué? Porque también es muy importante, principalmente el tema de identificación de un domicilio es, por lo que ya todos seguramente conocerán, es el tema de la IP. La IP es una dirección que cada artefacto que se conecta a Internet se conecta por medio de una dirección IP, no vamos a entrar en detalles porque no es el caso, pero bueno, es una forma de identificar. Vendría a ser como si nos dijera la dirección de una casa donde se está conectando, que en realidad lo proporciona el proveedor de Internet por el router en cuestión. Entonces, ¿qué pasa? El Wi-Fi tiene una contraseña, con la cual yo para acceder a ese Wi-Fi tengo distintos tipos de protección,
bueno, tampoco vamos a entrar en ese detalle, pero que hay protecciones mejores que otras. También eso es muy importante, porque es muy fácil craquear un tipo de protección muy liviana, y hay protecciones que son mucho más difíciles de hackear para lograr obtener la contraseña, pero ustedes sabrán que si ustedes llevan una notebook, tienen un cable de red y lo conectan en un router, el cable de red se van a conectar automáticamente, no van a necesitar contraseña. ¿Mm? Entonces también eso es algo que hay que tener en cuenta por si alguien estaba robando la conexión de internet, que eso por supuesto que se hace después, pues, en un futuro con una pericia y todo, pero también eso tiene que quedar todo constatado. Por eso también nosotros siempre decimos que además del router, que yo me acuerdo que hace 10 años se decía que el router y las impresoras no eran necesario en el allanamiento secuestrarlas, es tan importante el router y también cómo es la conexión, cómo está conectado el router. Al router le llega un cable de conexión de coaxil, que viene, bueno, según si es coaxil o fibra óptica, pero bueno, también está bueno que cuando se hace el allanamiento, tomar fotos de cómo está esa conexión en el exterior, si se puede notar alguna bifurcación, algún acople donde se distribuya en dos o en tres la señal. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso es importantísimo el tema de documentación y fotografía de absolutamente todo. Eso también le proporciona al fiscal, cuando empiece la investigación, si no ha podido estar en el sitio, o un fiscal que tiene mucho trabajo, que hace 10 o 15 por semana, también para que después tenga una mejor manera de localizarse cuando se proceda a la investigación, para saber cómo se tiene que ubicar, para ver algunos testimonios, si se coinciden o no, si pueden llegar a ser factibles o no. Entonces eso también es muy importante, que se hace muy pocas veces, antes no se hacía nunca, pero bueno, justamente se están trabajando los protocolos para que sea, digamos, casi obligatorio documentar absolutamente con todos los datos que se puedan obtener y acompañados de fotografías. Bueno, y otro tema que también es especial y muy específico del tema de la evidencia digital es lo que se denomina hash, que también muchos seguramente lo han encontrado, lo han escuchado hablar, que básicamente, para que todos lo podamos entender, es como es una huella digital que identifica el contenido de un fichero. Esto es muy importante porque también la manipulación de la prueba, como ya veremos también, la prueba digital es muy fácil de ser corrompida, alterada, eliminada, ni les cuento cuando esos archivos o ficheros están subidos en la nube, tiene otra complejidad. Entonces lo primero que tiene que hacer un perito cuando está realizando su trabajo es a todo lo que sean los ficheros, los documentos, en un disco rígido también es muy importante porque el perito siempre trabaja con un clon, no con el original, porque puede llegar a tener algunos tipos de inconvenientes. Entonces nosotros tenemos que certificar, primero para estar nosotros tranquilos de que estamos haciendo la pericia sobre realmente una copia exacta de clonado, sino también para que en el juicio no haya ningún tipo de problemas y decir, bueno, el disco original es este, y su hash, o sea, su huella digital, es un código 1527. Cualquier modificación que se realice, por mínimo que sea, es más, con solo encender en un sistema de Windows o en Linux el mismo disco rígido, ya el hash va a cambiar absolutamente porque se le alteró la fecha de todos los procesos que se necesitan para justamente arrancar el disco rígido. Entonces, el perito agarra el sistema, toma el sistema, el disco rígido original, le saca el código hash, la huella digital, hace un clonado con aparatos especiales que bloquean contra escritura al disco rígido original, para que ni por error ni a propósito se pueda llegar a alterar. Se realiza la copia, se le vuelve a ejecutar el hash para verificar que sea exactamente el mismo, se deja por supuesto todo asentado en un acta. Entonces el perito ya puede devolver a efectos o al fiscal el disco original y trabajar sobre el clon con la seguridad de que es exactamente la misma copia que el disco que se allanó, que se secuestró. Entonces es muy importante en todo lo que es evidencia digital, en todo lo que es cadena de custodia digital, en todo lo que es prueba digital, manejar bien el tema de
las claves hash. Y otra cosa que tenemos que tomar en consideración son que vamos a ver que tiene un tipo, las pruebas digitales tienen bastantes sesgos y rasgos que son totalmente distintos a los otros tipos de pruebas tradicionales que el Poder Judicial venía trabajando hasta que empezó a explotar todo el tema de virtualidad, de internet, de accesos remotos, de nube, todo lo que es la prueba informática propiamente dicha. Dentro de las características principales de la prueba digital, hay rasgos que son totalmente inconfundibles. Son intangibles, o sea, uno no puede apreciar directamente a través de los sentidos. ¿Por qué? Porque es imposible que un archivo, que un dato pueda llegar a ser tocado, que pueda llegar a ser degustado, o sea, es imposible que a través de los sentidos que tenemos nosotros podamos llegar a, ni siquiera el de la vista, porque uno puede ver el archivo, el contenido, pero no puede asegurar realmente lo que contenga ese archivo. Porque una cosa es lo que contenga realmente, y otra cosa es lo que nos esté mostrando en pantalla. Como ustedes sabrán, todo esto que estamos viendo ahora en streaming, en realidad son los famosos ceros y unos dando vuelta, y que por magia se convierten en imagen. Entonces, para nuestra vista, nosotros estamos viendo una presentación de las 50 Cayo, pero en realidad son dos ceros y unos, que es lo que realmente el perito, bueno, no el 0 y 1, sino los códigos, puede llegar a ver después dentro de una imagen. Entonces, es uno de los rasgos principales, son realmente intangibles. Entonces, solamente por un proceso informático van a poder apreciarse. Después, replicables. Como se encuentra en formato digital, puede ser copiado o replicada tantas veces como uno quiera. Entonces ahí se plantea el problema de que cómo distinguimos entre una prueba original de una copia. Sin embargo, se puede acreditar indubitadamente que ambas son exactas por el método de bit a bit, que es una fuerza probatoria en sí misma. Es como yo le decía, el clonado es bit a bit, o sea, es con detalle por detalle, son millones y millones de bits, lo que conforma la información dentro de un disco rígido. Entonces, nosotros replicamos el original a una copia, y siempre la pericia siempre se realiza sobre la copia. Después, el gran problema también que surge, que son muy volátiles. Por la propia naturaleza de intangibilidad, es inconstante, está sujeta siempre a la posibilidad de que se pueda modificar o alterar. Entonces, todo eso añade una especial complejidad para que la prueba pueda ser aceptada, para que la prueba digital sea después aceptada como prueba en el juicio. Entonces, por eso que siempre también tenemos que documentar absolutamente cómo es el proceso de manipulación del disco rígido, del archivo, cómo fue realizada la clonación. El perito tiene que dejar asentado, por supuesto, todo en un acta, tiene que participar la defensa, y la defensa justamente también firmar el acta de que el proceso fue todo ok. Eso tiene también algunos problemas, porque el clonado de algunos discos puede llevar muchas horas. Entonces, bueno, también generalmente lo que se hace, el perito es decir, el programa que se usa para el clonado va a decir, este disco va a ser clonado en 44 horas, 28 minutos. Vamos a suponer que la aproximación generalmente es bastante asertiva, entonces lo que se hace es dejar en el acta la constancia, informar a la defensa de que tal día, tal hora va a estar terminada la clonación, se hace presente la defensa con los abogados, los peritos que quieran participar, más el perito oficial, y cuando esté la clonación, se realiza el proceso que, como ya les expliqué, de hash, para dejar constancia de que son exactamente lo mismo, y así nos aseguramos de que el original nunca se toca, por si es necesario realizar una nueva prueba, una contraprueba. Entonces es también muy importante tener en cuenta eso, que tanto los discos rígidos, los pendrive, son muy volátiles, y hay que tener especial énfasis en eso. Después, el otro gran problema que tienen, que son delebles, o sea, son muy fácilmente destruibles, y en todo caso, no siempre incumbe a la destrucción del soporte.
Por ejemplo, si yo tengo información en un disco rígido, yo puedo destruir el disco rígido, por ende, se destruye la información. Ahora, ¿qué pasa cuando esa información está en la nube? Yo no puedo dinamitar la nube, destruir la nube. Entonces, también hay formas de acceder a la nube, que esa persona, vamos a poner también que hay prueba en la nube, no sé, de lavado de activos, donde hay Excel, donde hay extractos bancarios en PDF, todo está, pero está subido en la red. No está físicamente en un pendrive, en una computadora, en un disco rígido, sino que una persona accede a su disco rígido, va al drive, tanto de Hotmail como de Gmail o a cualquier sistema de nube, trabaja ahí sobre esos archivos, y cuando se desconecta, los archivos no están en la computadora, ni guardados en un pendrive, ni en el disco rígido. Bueno, eso también es algo que hay que tener en cuenta, porque cuando se hace un allanamiento, nosotros no podemos allanar la nube. Entonces esa información hay que trabajar de una manera muy especial, con protocolos específicos para ese tipo de información, porque esa persona, si no es privada de su libertad, o sea, si no es detenida, o si no es, no hay forma de proteger esa información para que no se pueda acceder, puede llegar a ser borrada muy fácilmente, destruida, modificada, con lo cual, por supuesto, se perdería la prueba. Entonces también surge, a diferencia de otro tipo de prueba más tradicional, el gran problema es que puede ser eliminada o modificada si no está en un medio físico, de una manera también muy sencilla. Y después, bueno, el tema de parciales, en ocasiones puede estar formada por múltiples carpetas informáticas, que puede estar en distintos soportes digitales, que también puede estar en distintas localizaciones, como el sistema de la nube. Ahí, por ejemplo, cuando hay algún tipo de denuncia respecto a una empresa, imagínense que la empresa, la sede central puede estar en Estados Unidos, puede tener una sucursal en Francia, y a su vez puede tener empleados en Buenos Aires que estén trabajando. Entonces, al mismo tiempo vamos a tener que intentar pruebas digitales de el usuario en Buenos Aires, el servidor nativo que esté en la sucursal principal en Estados Unidos, pero también la subsidiaria que puede llegar a estar en Francia. Eso también es otro tema de pruebas de parcialidad, se denomina, de que para poder por ahí realizar una prueba que después sea válida en juicio, necesitamos tomar de distintos lugares y de distintos medios, que puede llegar a ser disco rígido, PC, pendrive, todo al mismo tiempo, que pueda hacer mucho más compleja la pericia. Así que bueno, como verán, el tema de las pericias digitales es algo muy novedoso, es algo que se está trabajando. En Argentina hay muchos protocolos, por supuesto que se pueden mejorar, por supuesto que se está trabajando mucho en eso. Gastón justamente es especialista justamente en el tema de los protocolos, y mucha gente los utiliza, y yo sé que el permanente está desarrollando y modernizando. También tenemos que tener en cuenta que ustedes ya sabrán que esto es todos los años tecnologías nuevas, tecnologías más complejas, que parece que a la gente solamente le hace más compleja la vida, pero imagínense los peritos que tenemos que estar atrás de todos estos nuevos cambios tecnológicos, justamente para evitar que la prueba se destruya y para lograr realmente una excelente prueba digital que pueda llegar a ser útil cuando se llega al juicio. Bueno, hasta acá es la introducción mía. Los dejo ahora con Gastón, que les va a profundizar del tema. Muchas gracias. Gracias, Hernán, gracias por la presentación. Y yo por ahí me voy a agarrar de unas cuestiones que vos hayas abordado. Bueno, yo también voy a compartir la pantalla, a ver si puedo. Acá estamos. Bien, me quedé con tu presentación. Bien, y por ahí, para los que no me conocen, bueno, yo soy Gastón Semprini
estoy a cargo del Departamento de Informática Forense del Poder Judicial y bueno, y damos nuestro servicio pericial a toda la provincia. Nosotros ya venimos trabajando, en la JAIO también venimos presentando en el CID algunos trabajos académicos de las cosas que venimos haciendo, los trabajos que venimos implementando en el laboratorio, pero bueno, nosotros arrancamos en el ámbito penal, ya fue una maquinaria que hoy está ya trabajando y funcionando ya desde hace un montón de años, y de ahí también hemos generado protocolos de aseguramiento de la prueba digital, protocolos para la preservación de la evidencia digital en la nube, todo muy dirigido al ámbito penal. Pero el contexto es que en realidad nosotros ya estamos trabajando, ya no solamente para los fiscales, sino también para la defensa. Hoy tenemos un nuevo sistema acusatorio, entonces muchas veces cada uno tiene su teoría del caso y nosotros trabajamos en función a su teoría del caso, ya sea para la fiscalía como para la defensa. Pertenecemos al Poder Judicial, pero también le damos el servicio al Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Pero hoy vengo a abordar qué es lo que estamos haciendo nuevo y con qué nos encontramos hace unos cuantos años, ya en el 2018 arrancamos, que en realidad la falta de profesionales, tengan en cuenta que nosotros somos una provincia, Río Negro, estamos ubicados estamos en la Patagonia, estamos alejados de lo que es Capital Federal, otro contexto que por ahí lo va a explicar y lo va a abordar Darío. Nos encontramos con falta de profesionales de nuestra disciplina, de la disciplina de la informática forense. Entonces, por ahí el abordaje de pericias informáticas y en el contexto recaen en el Departamento de Informática Forense, en nuestro laboratorio. Pero también nos encontramos haciendo un estudio de un caso particular que sucedió y que trajo bastante que hablar por ahí en los grupos. Fue un caso de la aceptación en el foro de familia en La Plata de una captura de pantalla de un WhatsApp. Simplemente la captura de pantalla impresa en un papel y fue aceptada y bueno, se puso en una sentencia, se tomó un dictamen y eso trajo también en los grupos donde nosotros, en nuestra disciplina, donde nosotros estamos, trajo que hablar. Y si se decía que era prueba, que era evidencia digital, si era evidencia documental. Bueno, entonces empezamos nosotros, yo como a cargo del área, a ver qué es lo que estaba pasando en mi provincia, qué es lo que estaba pasando en los fueros básicamente laboral, civil y de familia, y qué pasaba con lo que era evidencia digital. Y bueno, nos encontramos básicamente con una problemática que en realidad muchas veces nuestros funcionarios judiciales no tenían el asesoramiento nuestro para ver si estaba correctamente el procedimiento de obtención de pruebas, si era prueba fehaciente o no. Bueno, entonces ahí empezamos a trabajar como en un trabajo interdisciplinario con nuestros funcionarios judiciales, ¿no? De los distintos fueros. Y bueno, y ahí es a donde empezamos la falta de criterio que empezamos a ver a la toma de decisiones llevó a que, bueno, tenemos que abordar y por lo menos decir qué es la evidencia digital, ¿no? Y bueno, es lo que ya Hernán abordó y que no voy a decir más nada que evidencia digital de lo que dijo Hernán. Entonces, pero sí hacer la diferencia, ¿no? Hacerle la diferencia a esto, ustedes lo están tomando como evidencia digital, pero es una evidencia documental, que salió de una evidencia digital, pero ustedes no saben qué sucedió con esa simple captura de pantalla, esa impresión de correos electrónicos que está en un papel y simplemente puede haber sido totalmente adulterada esa captura de pantalla, puede haber sido adulterado ese correo electrónico y plasmado en un simple papel de impresión. Entonces, ahí es a donde empezamos a hablar qué era prueba documental y qué era realmente evidencia digital. Entonces, nada, consensuamos de que toda documental adjuntada en un expediente judicial debía ser constatada con su verdadera evidencia digital, ¿no? Con su
con su, digamos, entre paréntesis, su original, de dónde provino esa documental. Entonces, es ahí a donde nosotros empezamos a capacitar a todos los magistrados y funcionarios de nuestro Poder Judicial. Bueno, nada, consensuamos criterios de que íbamos a poder empezar a brindarles nuestros servicios como consultor técnico y bueno, y nos encontramos en que no solamente ya íbamos a ser los consultores técnicos de nuestros magistrados y funcionarios de los distintos fueros, sino que, bueno, ¿por qué no proporcionar un servicio, ya que el laboratorio de informática forense tiene todas las herramientas, ya en un mecanismo en lo penal tiene ya todo como para abordar un servicio y dar un servicio de calidad a la ciudadanía que está pidiendo justicia? Bueno, entonces ahí es como que empezamos a proporcionar y brindar nuestro servicio. Primero lo comenzamos a dar en un lugar a donde nosotros ya tenemos el laboratorio, que es nuestra única circunscripción, si bien damos servicio en toda la provincia, pero bueno, comenzamos con esa circunscripción. Bien, entonces comenzamos a ver de que el superior empezó a decir, bueno, a ver, vamos a empezar a dar un servicio, bueno, ¿cómo lo plasmamos? Lo plasmamos en estas acordadas, en una acordada del 8 del 2018 y la 17 del 19, donde decíamos que si no existían profesionales, ¿sí? Profesionales o peritos informáticos, el Departamento de Informática Forense podía proporcionar el servicio y todas sus herramientas a disposición de estos fueros, ¿no? Entonces, es ahí a donde comenzamos a trabajar interdisciplinariamente ya, no solamente con nuestros funcionarios judiciales, sino también con los colegios de abogados. Entonces, salimos a dar capacitación a los colegios de abogados, de todas las circunscripciones. Como salimos a nuestros funcionarios, a todas las circunscripciones, bueno, empezamos a dar capacitaciones a los abogados. Y esas capacitaciones eran bien orientadas a lo que hoy yo quiero darle a ustedes, es, bien, cuando se encuentren con un cliente a donde les vienen a plantear una problemática y a donde ustedes tienen que darle realmente una respuesta acorde y, por supuesto, siempre donde tenga que ver la obtención de una evidencia digital, a donde la evidencia digital es primordial ante la demanda o el juicio que se van a presentar. Entonces, es ahí a donde empezamos a unificar estos criterios que hablábamos con nuestros funcionarios y empezamos a ponernos en concordancia con los abogados. ¿Qué íbamos a aceptar y qué no íbamos a aceptar? ¿Sí? Entonces, consensuar, ¿sí?, momentos a donde la prueba es fundamental. Como dijo Hernán, bueno, hay prueba que puede ser adulterada, modificada y eliminada. ¿Por qué? Porque esa prueba no está en poder de su cliente. Y es en ese momento donde hay que tomar acciones rápidas. Bueno, buscamos un mecanismo a donde nuestros magistrados y funcionarios iban a aceptar y el abogado iba a implementar ese mecanismo que muchos la llaman la medida preliminar o prueba anticipada. Bueno, empezamos como en algunos momentos a donde se necesite aplicar la medida anticipada, lo puedan pedir a nuestros funcionarios y magistrados para la preservación de evidencia digital que no está en su poder. Como por ejemplo, voy a dar un ejemplo, una publicación en una red social de un usuario que está siendo perjudicial a su cliente. Bueno, eso el día de mañana, ante una demanda, y demandan a la persona que ustedes quieren demandar, bueno, puede eliminar y adulterar esa evidencia. Y si no se preserva anteriormente, la perdemos. Entonces, bueno, empezamos a consensuar estos mecanismos de pedir nuestros servicios y nosotros poderlo proporcionar a cualquiera, ya sea el actor o la demandada, ¿no? Entonces, ahí es a donde nosotros empezamos a interactuar y empezaron a pedir nuestro servicio. Bueno, empezamos en nuestra circunscripción, después cuando vimos que podíamos llevarla a otras circunscripciones, lo empezamos a hacer. Hoy realmente estamos en una situación
trágica, porque bueno, ya todo recae en nosotros. Pero bueno, para nosotros es algo que lo estábamos buscando y bueno, estamos viendo cómo vamos a dar ese servicio, ¿no? Bien, hoy básicamente en lo que es laboral, yo iba a hablar de casos prácticos y qué es lo que nos estamos encontrando, ¿sí? Y qué es lo que hacemos. Nosotros hoy, primero a los abogados, le dimos herramientas de qué hacer cuando un cliente les viene a plantear una problemática, como por ejemplo, antes presentaban correos electrónicos simplemente con una impresión del correo electrónico y como que lo tomen como prueba fehaciente, como así también la impresión o la captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. Bien, es correcto. Pero hay que aplicarle algunos mecanismos que por lo menos garanticen la integridad de esa prueba. Como lo dijo Hernán, bueno, un mecanismo del procedimiento de hash. Bien, perfecto, no está a su alcance, porque dice, bueno, a ver, yo no tengo esos conocimientos como abogado para realizar ese procedimiento o ese mecanismo que garantice la integridad de la prueba. Pero sí puedo tomar algunos mecanismos que están al alcance de todo, de cualquier persona, para preservar cierta prueba. Y es ahí a donde empezamos a trabajar interdisciplinariamente y a consensuar criterios. Por ejemplo, cuando viene un cliente y le dice, mire, yo quiero echar justificativamente a mi empleado, ¿por qué? Porque me ha injuriado en alguna red social, me ha enviado mensajes de WhatsApp, una comunicación de WhatsApp. Entonces, bueno, tomar un mecanismo para preservar eso y hacerlo correctamente en base a las guías y protocolos de buenas prácticas. Y algo muy sencillo, por ejemplo, que antes no se hacía. Ustedes a su cliente para preservar un WhatsApp, que es simplemente un repositorio donde se encuentran comunicaciones de ida y vuelta entre contactos, simplemente ustedes lo pueden hacer y utilizando las herramientas que tienen hoy el dispositivo móvil. ¿Y cuál es? La preservación de esa evidencia en un contenedor de la nube. Es simplemente, hoy agarran una comunicación y hacen una copia de WhatsApp en la nube, en la copia de Gmail que tienen asociado, en la cuenta de Gmail que tienen asociado en el WhatsApp. Y es algo que haciendo 3 clics en el WhatsApp, copia de seguridad, guardar chat, y ya preservaron toda la comunicación digital que ustedes querían de su cliente. Y simplemente en la demanda ustedes dicen, se encuentran a disposición la copia de WhatsApp para que el perito informático con sus herramientas forenses puedan extraerla, desencriptar esa comunicación y extraerla y garantizar que la comunicación que fue impresa y presentada como documental la pueda extraer y pueda validar, ¿no? Entonces, son mecanismos que están a su disposición, simplemente estar sentado con su cliente y no esperar todo el proceso judicial que puede tardar años, ¿sí? Hasta que llegue la pericia informática, o años o meses, y en ese proceso algo le sucede a su cliente, pierde el teléfono, le roban el teléfono, se le rompe, se le borra el dispositivo, por alguna razón perdieron esa prueba que era fundamental para ustedes. Y simplemente con hacer una preservación de una copia, de la copia de seguridad del WhatsApp, ya garantizaron esa prueba. Lo mismo para unas capturas de alguna preservación web que tengan que hacer. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuál es el correcto procedimiento? Bueno, por lo menos hacerlo. Hoy no tenemos un ente que regule que sea un ente que regule o garantice la integridad de la prueba que hoy se encuentra en la nube. Pero bueno, ¿quién sería el que esté a disposición? Un escribano. Y hoy todas las guías de buenas prácticas y todos los libros lo dicen. Entonces, ¿cómo ustedes no van a tomar la precaución de decir, no, antes que nada, antes de perder esta prueba, vamos a certificar este contenido digital que se encuentra en la nube y que no está a nuestra disposición, lo tiene otro usuario con sus credenciales que las puede eliminar y modificar, una vez que nosotros
lo pongamos a disposición de la justicia o lo informemos a la justicia. Bueno, eso sucede con todo. Entonces, la idea es tomar mecanismos para preservar evidencia digital que hoy no está a disposición de uno. Bueno, tomar las precauciones, por lo menos hacerlo a través de un escribano público. Bien, entonces también pueden hacerlo mediante utilizando el mecanismo de pedir un profesional, ¿sí? Mediante la prueba anticipada, antes de presentar la demanda, para la preservación de esa evidencia. Nosotros no están utilizando en Río Negro, pero ustedes como abogados utilizar ese mecanismo de prueba anticipada antes de presentar la demanda, ¿sí? Bien, hoy tenemos mucho de evidencia digital que se nos ha venido en lo que es civil y laboral, que son las cámaras de seguridad. Y ahí es a donde nosotros también empezamos a trabajar y a implementar algunos tipos de protocolos para la preservación de las cámaras de seguridad. Pero lo mismo, ustedes están con un cliente a donde el cliente quiere despedir a su cliente, no me sale la palabra, bueno, quiere hacer un despido en base a las cámaras de seguridad de su negocio, bueno, inevitablemente también hacer la preservación o la descarga ante un escribano público y presentarlo. Si no supieron hacer el procedimiento de hash, que se lo pide las guías de buenas prácticas, una vez descargado las cámaras de seguridad de ese dispositivo y hacerle el procedimiento de hash y presentarlo, no, simplemente dejarlo en un acta. Después el perito aplicará ciertas técnicas para garantizar que esas imágenes no han sido adulteradas o que tienen ciertos grados de validez, ¿sí? Nosotros hoy estamos aplicando técnicas de análisis de frame por frame, garantizar también si ese dispositivo en el que fue adquirido, cuál es su extracción, si se corresponde con los archivos adquiridos y presentados como prueba, bueno, tiene una correlación, si el video extraído posteriormente es el mismo al presentado como prueba. Bueno, esos van a ser mecanismos o técnicas que apliquen el perito, ¿no? Bien, preservación de correos electrónicos. Hoy nosotros lo que hacemos es lo mismo, garantizar o pedir de que por lo menos esas extracciones lo hagan a través de un notario. Si no lo hacen, solicitar la extracción por un perito oficial, y tomar algunos mecanismos de control. Por lo menos es hacer la descarga de los correos electrónicos, descargar el código fuente, ¿sí?, de ese correo, y por lo menos aplicarle algunos métodos de validación. Hoy existen protocolos como el de Kim, de Mark, que pueden validar, ¿sí?, que esa comunicación que existió entre un lado y el otro, ¿no? Entonces, bueno, aplicar ciertos mecanismos como peritos informáticos que garanticen, ¿sí?, esa comunicación. Bien, también hemos tenido, y acá me quiero hacer énfasis, en algunos casos en donde hemos tenido, sin saber por el abogado, alguna información que estaba recolectándose y que podría ser, ¿sí?, utilizada para su beneficio, ¿no? Y son los datos de geoposicionamientos. Geoposicionamientos que tienen toda la evidencia digital generada, que podría ser generada, por ejemplo, por un dispositivo móvil. Hoy un dispositivo móvil, el dispositivo móvil hoy rastrea todo. Hoy uno saca una foto, tiene activado el GPS, automáticamente esa foto tiene una foto de geolocalización. Hoy muchos aplicativos que utilizan el GPS activado registran ciertas actividades. Bueno, hemos tenido casos como, por ejemplo, ya lo he comentado, me parece, en otra charla, nada, una persona de que estaba en su lugar de trabajo y quería demostrar, se le decía de que no había estado en el lugar de trabajo. Y él justamente decía, yo estuve en el lugar de trabajo, lo que pasa es que el dispositivo que me dieron a disposición no estaba roto, entonces yo utilizaba mi dispositivo móvil, pero yo en el trabajo estaba y abordé esa situación.
Bien, era un médico. Entonces se decía de que no había abordado la situación en particular. Entonces, bueno, empezamos a ver, bueno, le pedimos, bueno, a usted, a ver, pedimos autorización de por ahí a ver si podíamos adquirir algunas cuestiones del dispositivo. Nada, y pudimos demostrar hasta pudimos demostrar el rango de direcciones de donde él salió de su casa, llegó al trabajo, con un análisis un poquito más profundo, pudimos determinar de que él interactuó en esa hora en la que se encontraba en el trabajo con el dispositivo, descargamos la comunicación de WhatsApp, pudimos observar las imágenes y audios que había mandado con su dispositivo móvil, por supuesto relacionado con el caso, ¿sí? Entonces ya posicionamos a la persona con un dispositivo. Bueno, esos datos, ténganlo presentes ustedes como cliente. ¿Qué nos ha sucedido también? Una foto, sí, una simple foto, una simple captura de foto que ustedes pueda el cliente de ustedes presentarle, que dice, esta foto es fundamental, yo la saqué en el lugar a donde yo estaba. Bueno, a ver, antes de perderla, ¿qué podemos hacer? Bueno, utilicen las herramientas que ustedes conocen. Hoy las herramientas, un contenedor de la nube, suban esa prueba que le está dando su cliente a la nube. Hagan un resguardo de esa foto, simplemente enviar al Google Drive para que después el perito pueda descargarlo. Y algo fundamental que tiene eso es que la foto subida a un contenedor como un Drive no pierde los metadatos, pero sí pierde los metadatos cuando son enviadas por alguna red social. Ustedes envían una foto o alguna prueba que ustedes quieren validar, la envían por una red social, automáticamente esas imágenes, esos videos, esos audios son comprimidos por la plataforma de la red social. Entonces pierden sus metadatos. No, justamente ustedes lo que tienen que hacer es esa prueba, ese video, esa imagen, esa comunicación, almacenarla en un drive a donde ustedes la puedan poner en un contenedor. Por lo menos el perito va a poder aplicarle algunas técnicas y herramientas para validarla, para comprobar que esa imagen es correcta, fue capturada con este dispositivo, fue en esta fecha, en esta hora, si tiene fotos de geoposicionamiento también lo va a poder expresar el perito. Bueno, utilicen los mecanismos que ustedes tienen a su disposición para brindarle un servicio a su cliente. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que nosotros hicimos con nuestros abogados de nuestra provincia, ¿no? Que por supuesto después nos trajo nuestros problemas, porque aplicando eso también nos trajo los problemas de preguntas, un poquitito más de preguntas, porque cuando uno preserva esa, el del otro lado se la quiere voltear. Bueno, como a nosotros nos ha exigido, como perito, bueno, aplicar nuevas técnicas para tratar de contestar y contrarrestar lo que realmente el actor o la demandada nos está preguntando para voltear esa prueba que ustedes hicieron, la preservaron correctamente, ¿sí? Utilizando sus medios. Bueno, entonces nosotros nos tuvimos que reinventar en ciertas cuestiones, ¿no? Y aplicar más técnicas, más herramientas para poder dar respuesta a eso. Como por ejemplo me decían en las cámaras de seguridad, bueno, a ver, ¿es realmente no ha sido adulterado más allá de que estaba el escribano, más allá de que lo han resguardado, pero no le hicieron el hash? Entonces, ¿usted puede garantizar que realmente ese video no ha sido adulterado? Bueno, tuvimos que empezar a decir, bueno, a ver, ¿cómo lo podemos garantizar? Bueno, un análisis mucho más profundo del video. Entonces, analizar frame por frame, medio segundo por medio segundo de extraer imágenes y bueno, y hacer con una herramienta forense, analizar a ver la correlación y si hay algún salto entre esas imágenes. Bueno, ¿nos lleva mucho tiempo? Sí, nos lleva tiempo, pero hemos tenido que aplicar nuevas técnicas para dar respuesta. Ya los abogados, y ya se están poniendo un poquitito más finos con el tema, porque antes decían, ¿se utilizaron las guías de buenas prácticas para su preservación? No, no se utilizaron. Entonces ya lo cortabas. No, bueno, ante esa respuesta, nuestros abogados de nuestra provincia empezaron a hacer un poquito más finito para que la prueba no sea, que no se la volteen, pero también más trabajo hacia nosotros, ¿no? Y algo que nos pasó y que me parece interesante es un caso a donde un juez de nuestra provincia utilizó una medida mejor prover. Esto para nosotros fue nuevo, novedoso, y es un mecanismo que tiene el juez
de decir, yo con las pruebas que tengo no puedo tomar una determinación real. Me estarían faltando algunas cuestiones más. Como un ejemplo, este es un ejemplo que a mí me encantó. Dice, bueno, a ver, y en la capacitación se planteó, ¿no? Dice, mire, yo tengo, hay pruebas en las que hubo un accidente de trabajo, una de las partes le reclama a una RT, decir, bueno, salió del trabajo, mientras se trasladaba tuvo un accidente automovilístico. Entonces, no había mucho más prueba que eso, más que el acta de la denuncia, porque la verdad es que el accidente vino la ambulancia, se lo llevaron, bueno, pasaron ciertas cuestiones. Pero ¿qué dice la RT? Dice, bueno, en realidad no hay un dato fundamental a donde diga el accidente donde se produjo está muy lejos del trabajo a donde realmente se produjo. Y es una hora bastante prudencial desde que él salió del trabajo. Entonces, yo no puedo. Bueno, empezaron a esa pelea que a donde el juez también tenía que tomar una determinación, pero no tenía mucha prueba. Bueno, yo dando esta charla de lo que es GPS, bueno, un dispositivo móvil puede recolectar mucha evidencia. Bueno, él me dice, podríamos ver la posibilidad de que la persona que tuvo el accidente, analizarle el dispositivo móvil y ver a ver qué es lo que podemos encontrar. Sí, yo encantado. También tengan en cuenta que el paso del tiempo, bueno, pone una medida mejor proveer, notifica a las partes, bueno, me asigna como perito, doy una fecha, una hora cuando vamos a dar inicio de la pericia, y me encuentro que cuando damos inicio dice la persona, sí, la persona que quiere demostrar, ¿no?, que su cliente tuvo el accidente y que realmente salía de su trabajo, más allá de que fue bien, dice, tengo un pequeño problema, dice, que yo esto ya lo pensé, dice, yo lo pensé porque si hubiese tenido una prueba de esa, lo hubiese presentado, pero lamentablemente mi cliente no tenía dispositivo móvil en ese momento, dice. Bueno, ahí se hizo un silencio. Y le digo, bueno, entonces esta medida no va a dar éxito. No, le dice, lo que sí iba transportado con otra persona, dice. No se me había pensado, no había pensado esta situación. Iban en la moto con otra persona, lo que yo no sé si la otra persona tiene un dispositivo móvil. Bueno, preguntémoslo, bueno, ahí empezamos a ver esa situación hasta que se pudo comunicar con la persona que lo trasladaba. Efectivamente tenía un dispositivo móvil. Efectivamente tenía un dispositivo móvil, con la suerte de que tenía activado su geoposicionamiento. Bueno, pudimos por lo menos decir que la persona en ese momento se encontraba, y es cierto, estaban en ese momento ahí, de la manera en que habían tenido. Es el que se había contactado para pedir una ambulancia. Así que bueno, recolectamos otras pruebas más, ¿sí? Pero bueno, a lo que voy es decir por ahí, pensar más allá de lo que hace un dispositivo, ¿no? Digamos, hoy nosotros utilizamos, ya hoy nuestros abogados están sumamente finos, a tal punto de preservar un dispositivo móvil, ellos mismos. Viene el cliente, no quieren perder nada ya. Ya hoy los que están en Viedma, los que están en mi circunscripción, ya están tan finos de que cuando quieren preservar algo, una llamada, un mensaje, una imagen o un video, automáticamente ya hasta le hacen en Android una copia de seguridad y lo almacenan en el Google Drive de la copia. No da mucho, pero sí da las llamadas, sí por ahí preserva alguna imagen que se encuentra en el dispositivo, algún video que se encuentra en el dispositivo, no en la memoria en sí del dispositivo, en la memoria, en el dispositivo, en la micro SD que tiene, no, pero sí algunas cuestiones, sí que eso lo preserva. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, tener esa precaución, saber lo que lo pueden hacer. ¿Sí? Y después, bueno, por lo menos lo dejan a disposición para que el perito con herramientas o procedimientos, protocolos, nosotros tenemos un protocolo de adquisición de la evidencia en la nube, bueno, utilizarlo, nosotros lo ponemos en práctica, preservamos, descargamos, tenemos herramientas forenses que nos permiten la descarga de estos contenedores digitales. Hoy prácticamente todas las herramientas forenses tiene la extracción de la nube, así que garantiza la preservación y adquisición de esa evidencia. Así que, bien, esa es la idea, ¿no?
poderles dar herramientas a ustedes para que se lo puedan imaginar y no perder pruebas, ¿sí? Por una imprudencia de que su cliente se fue de ahí y ustedes quedaron tranquilos de que hicieron una captura de pantalla y que esa captura se las envió por WhatsApp. No, que no se lo envíe por WhatsApp porque usted no puede después comprobar esa captura de pantalla porque ya perdió los metadatos o una imagen que quiere mostrar en el juicio. No. Vamos a subirla a la nube. Ustedes garantícense como abogado, garantícense en esa prueba, sin no perder metadatos, ¿sí? Almacenarla. Bien, algo más que poderles decir. ¿Qué problemas me he encontrado? Bueno, básicamente ya no alcanza con la preservación de los WhatsApp. Bueno, los abogados se ponen muy finos, como les decía. Entonces, ya después de decir, bueno, la simple demanda está a disposición, la copia de seguridad para extraer la conversación de tal contacto en tal contacto. Sí, bueno, ¿qué empezaron a preguntar? Sí, bien, ya pasada la instancia de que lo deberían haber puesto, que por lo menos pidan, ¿sí? Algo de decir, bueno, a ver, sí, el perito extrajo esta conversación, este contacto, número tal, que estaba agendado a tal contacto, que la foto del perfil y demás, que se comunicó con este número. Bien, ¿qué dice el abogado? Bueno, pero no podemos garantizar a quién pertenecen esas líneas. Si ustedes como abogados, primero y fundamental, no lo pidieron, de que por lo menos se oficien a las compañías para decir a quién pertenece esta línea, a quién pertenece la otra, a dónde va su facturación. Bueno, empezar a encerrar un poquitito más de la prueba que ustedes están viendo, ¿no? Vamos a ampliarnos un poquito más. Bueno, perfecto. Como por ejemplo una publicación de un perfil de Facebook. Bueno, a ver, también preguntemos, ¿qué podemos pedirle a la red social para que nos pueda aportar más datos? Bueno, a ver, esta injuria que ya la preservé, lo hice ante escribano público, ¿qué te dice? No te dice nada. No dice nada más que eso. ¿Quién está atrás de ese perfil? Bueno, para eso hay que pedir datos a Facebook. Que por lo menos nos diga, bueno, a ver, ¿qué tiene asociado ese perfil? Hoy Facebook, ¿qué te da? Te da un correo electrónico que está asociado a esa cuenta y fundamentalmente hoy casi todos te proporcionan un número de teléfono. Bueno, puede ser el mismo número de teléfono en el que usted puedan pedir, ¿sí?, a la compañía a quién pertenece, a dónde llega la facturación. Ya pusiste a un perfil casi en un domicilio. Y ni más decirle si les aporta IP de conexión en el día de esa publicación. Y quedemos con un proveedor de Internet que sea fiable y nos diga, ese IP se lo proporcioné a este cliente en este domicilio. O se lo proporcioné, tenemos la suerte de que nos dice el proveedor de Internet es personal. Personal e inclusive nos dice, se lo asigné a este número telefónico. ¡Qué suerte tendrían! Y ya con eso cierran todo un proceso a donde no va a haber ningún tipo de discusión. Yo ya los anticipo que hoy en día Claro y Movistar no están dando esa prueba. Pero bueno, ¿quién dice? Entonces, buscar no solamente de lo que están viendo, sino ver un poquito más allá, que puede aportarle algo más a su prueba. Bien, eso es lo que por ahí quería darle a los abogados. Yo cierro acá porque creo que lo más interesante está por venir, que es Darío. Yo tengo una admiración total por Darío y ha sido mi profesor, la persona que me ha formado en la facultad también, en la materia. Hoy lo tengo como consultor en muchas cosas. Y así que para mí es un placer que venga Darío y haber formado parte acá de Hernán y de Darío este panel. Y muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, la verdad que te agradezco mucho, Gastón. En realidad, yo quiero agradecerle, bueno, a Sadio por haberme invitado a esta jornada. Para mí es un placer, es un honor poder compartir con Gastón y con Hernán este panel. Y agradezco mucho a Ariel y a Ernesto que nos han dado todo el apoyo permanentemente para que podamos llegar, primero a organizarnos y compartir y armar un paquete de experiencias y de conocimientos para que tanto algún informático, técnico que pueda estar participando como los abogados puedan
llegar a ser un equipo de trabajo, porque de esto se trata, hacer un equipo de trabajo. Así que nuevamente, muchas gracias Ernesto, Ariel, y quiero que sepas, Gastón, que para mí es un lujo compartir el panel con vos y con Hernán también. Bueno, yo voy a ver si vamos con la presentación. Bueno, creo que ahí estamos, ¿no? La idea nuestra en el panel, como bien manifestaba Ernesto, tratar de armar una presentación que permitiera cubrir un montón de aspectos y que sea de la mayor utilidad posible para el auditorio. Hay un punto que Hernán ha tocado muchísimo, excelentemente bien, la prueba digital, la evidencia digital, y Gastón habló de la no posibilidad de volver a reenviar, por ejemplo, una foto, dejarla así crudita como cuando uno la obtiene, por lo que llamó el metadato, que son las partes en que los peritos nos fijamos para ver la fecha en que se creó, si se modificó, etcétera, etcétera. Si bien yo voy a dar un poquito sobre la parte experiencia pericial como perito de parte, hay un comentario también importante que, como bien decían los oradores que me antecedieron, a veces uno presenta una prueba que no puede servir en la manera en que se presenta. Ha sido muy enriquecedora la forma en que han comentado cómo se tiene que presentar. Los mails, por ejemplo, tampoco como prueba es suficiente presentar un print de un papel, y siempre lo que le decimos a los letrados que intervienen asistiendo a las distintas partes, y también como peritos de oficio, un mail nunca se debe de reenviar. Esto tengámoslo en cuenta, más allá de que nosotros vamos a presentar de alguna manera, que ya más o menos se ha ilustrado en la exposición de Gastón, de alguna manera, nunca la víctima o la parte que se encuentra perjudicada por alguna situación identificada con un email, dice, te lo mando, habla con el abogado y dice, te lo mando para que veas. No, eviten ese reenvío, porque se pierde lo más rico de valor probatorio que está en un encabezado de mail que nosotros no vemos, pero que existe, que los peritos, no se ve a ciencia cierta, pero los peritos sí le echamos vistazo. Bueno, básicamente yo lo que les quiero ir comentando es qué nos encontramos nosotros en un escenario. A veces nos permiten, los abogados, los letrados nos consultan, che, mira, estoy en una situación en donde me han robado información, como dice aquí, robo de datos, destrucción, o me han atacado un ransomware. Lo más importante en todo esto es saber estar protegido, porque siempre el delincuente que se presenta con una ventaja temporal, que es el que estuvo preparando el escenario para cometer el delito, y nosotros a veces como peritos tenemos que tratar de deshacer la madeja. Hoy en día, acá está puesto como último ítem el ransomware. El ransomware es un programa maligno que ataca los datos de las empresas, de las compañías, todo tipo de datos. Es una desventaja muy importante, pero algunos se hacen de ese comentario, de ese ataque ransomware, y a veces se ocultan pruebas. Me ha pasado una vuelta en una historia clínica de un hospital, de una clínica privada, que no puede aportarle al juez la historia clínica del paciente que se estaba cuestionando una mala praxis, porque dice que lo atacó un ransomware. Cuando ataca un ransomware dice, encripta toda la información, no podemos disponer de ella, no hay prueba. Entonces, a veces, frente a esta situación, que es algo tal vez novedosa y quizás muy difícil de solucionar, hoy las compañías dicen, bueno, no paguen, porque pagar la recompensa que se pide puede ir en contra de fustigar esta situación. Estamos alentando, entonces saben todos que si cae el ransomware o cae la encripción de los datos, la gente paga. Entonces no paguen, pero no puedo disponer de los datos, o para disponer de los datos lo tengo que tardar mucho tiempo, y no es el tiempo que yo tengo. Entonces, en ese caso especial que yo les digo, yo como perito de parte,
tratando de asesorar a la parte que se encontraba perjudicada por no disponer de la prueba digital, uno de los elementos que se me ocurrió es decirle que la gente de ese establecimiento te dé la prueba de que atacó un ransomware. Y eso generalmente sabemos que está en el sistema operativo, porque en realidad una de las cosas que le sugerí que pida alguna otra historia clínica contemporánea, y comete el error de presentarlas. Entonces, el error porque atacó una historia clínica en particular y las demás temporalmente, no, en la misma ventana de tiempo no las atacó. Ese tipo de cosas son las que a veces un perito de parte trata de asesorar a la parte para que logre realmente la prueba, o al menos lograr que ponerlo en evidencia que estaba mintiendo la parte o estaba ocultando pruebas, lo cual también es un problema. Entonces, no pudo presentar el sistema, los logs que nosotros llamamos los archivos que se graban generalmente cuando ataca un virus, queda grabado en algún lugar de la computadora, ese lugar es accesible para los peritos, podemos verlo y demostrar que esto así pasó. Entonces, es importante entender el escenario para que de alguna manera uno se pueda hacer de las situaciones para pedir pruebas y reconocer alguna otra situación que perjudique mejor dicho, que beneficie al que está buscando la prueba. Hernán habló excelentemente con el tema de informática forense. Lo que nosotros siempre desde el punto de vista tratamos de explicarle al juez, y esto es un trabajo en equipo. Yo siempre digo que no es un trabajo de un perito de oficio y un perito de parte por otra, es un trabajo en equipo, porque el perito de parte está alcanzado por las mismas implicancias de falso testimonio, de ocultamiento de prueba, que un perito de oficio, por supuesto. Entonces yo trabajo en equipo. Y siempre comentamos, y a veces la justicia le da la entidad que corresponde al perito de parte, a veces dicen, bueno, el perito de parte es de la parte, no es parcial. No, al contrario, tiene que ser, perdón, no es imparcial, es parcial. Bueno, ojo, el perito de parte va a resaltar los puntos que van a beneficiar a la parte, pero no por eso va a cometer falso testimonio, no por eso va a ocultar pruebas. Pero también es muy importante que el perito de parte esté entrenado debidamente en estos tres aspectos que yo señalo aquí debajo. La experiencia, el conocimiento y el dominio. Eso da la credibilidad en la tarea que como perito se puede hacer. La experiencia en manejar, por ejemplo, herramientas de forense, el conocimiento de cómo utilizarlas y el dominio de sacarle el mayor jugo posible para decir, bueno, esto tiene esta opción que me puede buscar, por ejemplo, algún tipo de evidencia en archivos ocultos o en archivos residuales. A veces los peritos tratamos de ver, y ahora vamos a ver cómo un abogado, como un letrado, puede llegar a requerir algún tipo de información. En realidad, trasladarlo a un punto de pericia para que pueda hacerse realmente a través de una pericia informática evidencias que le permitan sustentar su posición, su estrategia. A lo mejor es un indicio más, a lo mejor es el indicio. Entonces, nosotros siempre decimos que hay un esquema de trabajo. Un esquema de trabajo, esto está prácticamente, esto está en YouTube, está en Internet, está en todos lados, es un esquema que tiene dos aspectos fundamentales. El amarillo es el gran volumen de información con que a veces nosotros nos encontramos después de un allanamiento, después de un secuestro. Hernán refirió perfectamente a lo que de alguna manera llegaba a configurar el escenario o la escena del crimen, en tratar de fotografiar, de determinar a qué distancia estaba un módem, un switch, etcétera, etcétera. Toda esa escena del crimen implica que uno en un momento determinado obtiene mucha información. Pero hay etapas que vienen después, como está aquí la identificación, la preservación, la producción y la presentación, que es la información que los peritos tenemos que tener la habilidad de detectar sobre la base de los puntos de pericia, sobre la base del objeto procesal, que está delineado el punto de pericia, que sería lo ideal, la concordancia entre el objeto procesal y los puntos de pericia que se piden. En realidad después va quedando este verde un poquito más intenso, que es la información que realmente tiene relevancia. Y eso es
lo que a veces los abogados tienen que centrar su atención en buscar o pedir o generar a través de la estrategia, de los puntos de pericia, que se llegue a la información de relevancia. Y hoy en día los juzgados están muy entrenados para poder pedir este tipo de aspectos que de alguna manera le van a servir después para generar su fallo. Yo tengo un vicio que es el deber, después de hacer una pericia, ¿cuál es el fallo? Y el fallo, todos sabemos que el juez valora todas las pruebas con las que se ha encontrado. La pericia informática es una prueba más. Y cuando se detiene específicamente en la elaboración del fallo y considerando la declaración del testigo y considerando la pericia escopométrica, considerando la pericia caligrafía y considerando la pericia informática en la que se explaya sobre la pericia informática, nos da la pauta de la importancia que están adquiriendo las pericias informáticas en todos los grupos. Entonces, se explaya y realmente, generalmente nos damos cuenta que la mayoría de las veces, quizás acá puede estar presente Pareto, el 80% de las veces, la pericia informática es muy definitoria. O por lo menos ocupa la mayor importancia como sustento para el fallo. ¿Y qué? Estamos todos, y que estamos cada vez más entrenados, por lo que planteaba Gastón, en este otro ítem, la presentación. El verdadero desafío para los peritos de oficio o de parte es la presentación de ese informe, de esa evidencia digital, para que pueda llegar a tener relevancia en el momento del fallo. Herramientas. Fíjense todas las herramientas que tenemos, una pequeña transcripción de algunas herramientas. Pero cuando yo decía que el perito tiene que tener experiencia, tiene que tener dominio, fíjense todas las herramientas con las que tiene que practicar, que conocer. En realidad, nosotros los peritos de parte no podemos conocer todas las herramientas. Y este es el verdadero trabajo de equipo con el perito de oficio. Tratar de alinear qué herramientas vamos a utilizar y depende de qué. Depende de qué, en qué etapa estemos nosotros trabajando dentro de este ciclo. Lo menciono porque después voy a una reflexión final al cierre de la presentación, hablando de ciclo, ¿no? Pero bueno, hay todo un ciclo donde nosotros en la presentación tenemos que tener mucho cuidado y ser lo más claro posible. Pero para llegar a esa presentación, nosotros hemos tenido que utilizar muchas herramientas. Y los peritos a veces nos ponemos de acuerdo, y ese es el verdadero rol del perito de parte, de llevar las herramientas más eficientes, para eso las tiene que conocer. Y a veces alinearse con el perito de oficio y acordar, a lo mejor, para hacer la extracción usamos esta herramienta, y para hacer el análisis y la búsqueda usamos otra herramienta, y para hacer la presentación otra herramienta. Y para la huella digital, por ejemplo, como dijo Hernán, el famoso hash, tenemos herramientas que hacen, y ponernos de acuerdo y a lo mejor usar un conjunto de herramientas. Esto de alguna manera determina que el perfil del perito de parte tiene que estar bien preparado para defender, primero conocer las mejores herramientas y segundo defender con sustento y no en forma caprichosa el uso o no de una herramienta o de un conjunto de herramientas. Por ejemplo, vamos desde el punto de vista del abogado, puntos de pericia. Los puntos de pericia, muchas veces se dice, yo quiero que me den los mails que representan esta situación. Sobre los correos electrónicos vamos a hablar en parte. No es suficiente decir, quiero los mails de la casilla de correo tal. Tenemos que ser mucho más precisos y tenemos que ayudar al juzgado, inclusive como perito de parte, a que cuando se requiera determinado tipo de información, se haga con una determinada precisión. La precisión arranca a quién le queremos pedir. Este es un ejemplo de un caso real, a Fivertel. Y le tenemos que decir dónde está localizado. También lo puede averiguar el juzgado. Si nosotros se lo informamos, allanamos el camino. Y le decimos concretamente que teniendo en cuenta la volatilidad de la información, tema que tocó Hernán también, tenemos
requerimos urgentemente información ¿de qué? De la casilla de correo, y le tenemos que dar la ventana de tiempo. Tenemos primero que especificar a quién le pedimos dónde está ubicado. Esto es una sutileza, pero ayuda. Pero tenemos que especificar a qué casilla de correo y la ventana de tiempo. No podemos decir todos los mails que se relacionen con la cuenta tal. No, tendríamos que decirle todos los mails y la ventana de tiempo. Y además tendríamos que pedirle, por ejemplo, intentos de conexión, de desconexión. También las IP. Hay algún datito más técnico que ayuda muchísimo, no todos lo tienen. No viene el caso de qué se trata la famosa MAC address, que es una dirección física que identifica a un dispositivo. Esto ayuda muchísimo, porque ¿cuál es el problema desde el punto de vista informático? Como muy bien lo comentaron los oradores que me antecedieron, vincular el hecho con una persona. Vincular el hecho con un dispositivo y esa persona. Entonces, es muy importante a veces decir, bueno, si tengo esta ayudita que es una MAC address, es un poquitito así como una IP, donde yo puedo decir, bueno, acá hay un aparato que maneja comunicaciones. Ese aparato tiene una IP, pero después hay dispositivos conectados a ese aparato. Y cada dispositivo tiene a su vez un sub-DNI, digamos, que se llama MAC address. Esto es muy importante, normalmente se pide, a veces se tiene, otras veces no, es bueno pedirlo. Pero bueno, intentos de conexión, desconexión, etcétera, que son todos datos que yo tengo que pedir para ayudar a que la prueba sea provista lo más rápido posible. Si yo le mando un pedido genérico, lo más probable es que el servidor de internet diga, bueno, cuando tenga tiempo lo veo, está bien, después le tengo que decir al juzgado, intímelo para que entre a las 48 horas, pero después de que pasó un tiempo. Generalmente, si lo hacemos pedido así, alentamos mucho a la información que nos tiene que dar. Y bueno, en definitiva, toda la mensajería intercambiada, ¿con quién? Es decir, de esta casilla, pero ¿con quién intercambió? Tenemos que darle el cruce, pues si no decir, bueno, pero este señor tiene intercambio con 100 personas, no, yo quiero entre la persona A, que estoy requiriendo, y la persona B, que es la que me interesa. Por supuesto que estos son direcciones de correo inventadas para el efecto de hoy, ¿no? En general, también, cuando pedimos una, y esto va sobre todo en el fuero penal también, se pide una pericia informática. Es bueno decir si nosotros queremos que se haga una copia de forense adicional. A veces las partes lo piden. Como perito de parte siempre lo sugiero. Normalmente a veces no hay el resultado positivo, pero a veces el juzgado per se pide que se haga una copia de forense, esa copia bit a bit, ese clonado que decía Hernán, para que el perito trabaje y se sobreproteja la prueba original, que no se toque, que permanezca intacta por si hay que reproducir la pericia. Pero es muy importante a veces decir una copia adicional. Esto es por el tema operativo, por los tiempos, por el momento. No es lo mismo después de un tiempo volver a pedir una copia que hacerlo en el momento que se hace la copia original. ¿Pero para qué? A veces los peritos de parte pedimos esto porque los juzgados, muy bien entrenados, facilitan que el perito de parte tenga una copia de forencia. Obviamente nos alcanza el falso testimonio, el secreto profesional, el no revelar la información, y puede trabajar en paralelo con el perito de oficio, y luego cuando encuentra algún tipo de información, lo encuentra en un área de disco determinada, con una dirección que le dice el perito de oficio, che, mira, yo encontré esto, ¿sí? ¿Dónde lo encontraste? Y lo encontré en tal dirección, en la dirección 14 FJ. Bueno, el perito de oficio verifica que tiene una misma copia, y si esa evidencia la encuentra, es válida y se ahorró una tarea a veces que lleva mucho tiempo y es tediosa, y el perito de parte con el de oficio trabajan en forma lineal. ¿Qué vocablos? Si yo a veces tengo que decir, bueno, buscamos información, pero ¿cuáles son los vocablos? Quiero que las voces, como se dice normalmente. Es bueno tener claro dentro de la estrategia pericial cuáles son los vocablos, qué me interesa buscar a veces. Por ejemplo, a mí me tocó una vuelta un caso vinculado con el COVID. Entonces el juez quería saber si en la mensajería social que había intercambiado a esta persona a la cual se le secuestró el celular y la computadora,
había, por ejemplo, información vinculada con tos, con fiebre, donde se suponía que esta persona había viajado sabiendo que tenía ya, o por lo menos sospecha de COVID. Entonces, esto es, penalmente, tiene una configuración de delito, y bueno, el juez quería saber, che, este estuvo hablando del tema, dijo que tenía pericia, dijo que, que tenía fiebre, dijo que tenía tos. Entonces, son vocablos que ayudan. Y aclarar, y lo están pidiendo en general los juzgados ya per se, que los archivos los quieren separados. La información, perito, que vos me des, dámela separada, dámela ordenada, porque también tiene que ver un poco con la estrategia de investigación que los juzgados quieren. Dame todas las que son planillas de cálculo en una carpeta, en un área, dame todo lo que son audios en otra, los videos en otra, los PDF en otra. Entonces él va a delinear y va a buscar, y no es toda una maraña de archivos donde a lo mejor se le mezcla y le complica la búsqueda y la selección de la información que quiere. Y a veces dicen que tienen que especificarse los famosos slack space. Los slack space son los, digamos, cuando uno graba información, a veces no se pisa toda la información. Entonces queda algún vestigio de información donde los peritos podemos llegar a encontrar. Pues a vos a veces, si estamos bien entrenados, cuestionan que eso sea una validez, porque es una área, no tiene estructura de archivo. En realidad lo que tiene son datos, vestigios, pero se puede encontrar una clave. Más de una vez hemos encontrado en los que llaman datos residuales, información de disco no pisada, una clave o algún dato, un número de cuenta, un nombre del director de una empresa, y eso ha servido como un indicio probatorio. No definitorio, pero sí un indicio más. Y bueno, la credibilidad de los correos electrónicos, no me voy a extender en eso, ya ha sido hablado, pero básicamente quería recordar que no hay que reenviar los correos electrónicos. Preguntas típicas con las que yo como perito de parte y a veces un poquito de oficio me he encontrado, pero que se pueden hacer. Y esto no es para hacer ningún tipo de sugerencia, sino para ilustrar un poco. Me han preguntado, se han preguntado si los sistemas informáticos pueden ser violados. No es inventado esto, lo ha sacado de varias pericias. Si un sistema es copia de otro, estas son preguntas capciosas que a veces, es decir, y lo he vivido en un juicio oral, que se le pregunta a un perito, ¿usted dice que esto es copia? Sí, y el abogado dice, ¿pero usted estaba cuando lo copiaron? Es una sutileza que a lo mejor un letrado, bueno, el perito le tuvo que decir que no, pero le tuvo que explicar por qué interpretaba que era copia. Entonces, a veces, no quiero, digamos, dar una idea o establecer una estrategia de dilación, ni nada por el estilo, pero son preguntas que se hacen. Si un mail es auténtico, ¿cómo demostramos? Puedo decir, sí, pero ¿por qué es auténtico? Con todo lo que hemos hablado. Si es posible detectar de qué computadora se ha enviado una información, si el precio del contrato informático es razonable. Esto ha pasado y he trabajado como perito de parte, como perito de oficio en contratos del Estado. Y nos preguntan eso, si es razonable. ¿Y cuál es el alcance de la razonabilidad? Esa es la experiencia que a veces los peritos de parte con los de oficio nos pasamos un rato largo discutiendo la definición de razonabilidad sobre la base que después vamos a actuar. Esto podemos hablar un rato largo. Si se ha generado y respetado la debida cadena de custodia, no voy a hablar de esto, esto ha sido perfectamente desarrollado por Hernán. Y si se han calculado los calles correspondientes, también lo habló Hernán, pero son aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta cuando uno lee una pericia, que ya está hecha, y a lo mejor no tuvo la oportunidad, una de las partes, el actor o la demanda, de tener un perito de parte. Hay preguntas típicas. Esta que yo decía de la cadena de custodia, hay un protocolo que se tiene que aplicar, pero este es básicamente para las fuerzas policiales y de seguridad. Esto, digamos, si se han respetado las buenas prácticas contempladas en este protocolo. Es un protocolo bastante amplio y estas son
son aspectos que de alguna manera, acá, creo que me está, aspectos que se tienen que considerar durante una pericia. Es decir, ahora, dentro del ciclo, vamos a hablar, o voy a hablar rápidamente sobre durante la pericia, previamente a la pericia y después de la pericia. Con respecto a durante la pericia, y bueno, hay que solicitar, los puntos anteriores podemos considerarlo como previos a solicitar una pericia, para preparar una estrategia y para decir, bueno, sobre el marco de lo que yo quiero probar y conducir, tengo que llegar a él. La solicitud, o las cosas que se pueden hacer durante una pericia, que es el momento oportuno, la copia adicional, posibilidad de solicitar ampliación de vocablo durante la pericia, o extender nuevos formatos. O sea, bueno, ¿qué? Y nos dimos cuenta que solamente pedimos los docs, los archivos de texto y las planillas de cálculo. ¿Podemos pedir los PDF? Ampliemos en el momento de la pericia. Durante se puede ampliar, después ya es tarde. Y después tenemos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la pericia, ¿no? Cuando yo termino la pericia, terminé la pericia, normalmente la inquietud es solicitar la devolución de los elementos secuestrados. ¿Cuándo? Finalizar la copia forense. Esto es una estrategia interesante porque muchas veces se secuestra un servidor y el abogado puede requerir, una vez hecha la copia de forense, bit a bit, clonado, ya esa prueba podría, está a criterio del juzgado, podría quedar liberada para que se la devuelvan a la parte que la ha secuestrado, porque secuestrar un servidor implica un costo muy importante de reemplazo y a lo mejor de detención de producción también. ¿Se puede pedir cuando finalicé la copia forense? ¿La pericia sigue? Sí, lo puedo hacer. ¿Se puede pedir al finalizar la pericia? O sea, se hizo la copia, se hizo la pericia y recién ahí lo puedo requerir. Es una segunda instancia, un segundo estadio. También puede ser. Y si no, al momento del fallo. Es decir, siempre existe la posibilidad de pedir el elemento o los elementos secuestrados. Yo he participado en situaciones donde han secuestrado 120 computadoras. Imagínense que para una empresa reparar 120 computadoras, el abogado puede decir, miren, hagan las copias de forencia de todos los discos y cuando la terminan empiecen a devolver las computadoras. Mire, terminen la pericia informática, devuélvamela, no esperemos el fallo. Son situaciones que a lo mejor hay que tener en cuenta. Y finalmente, después de la pericia informática, si no se ha contado con peritos de parte, que a veces sucede, es importante decir, bueno, vamos a verificar si se han aplicado las buenas prácticas, cómo se ha mantenido la cadena de custodia, los algoritmos hash, si se ha aplicado, qué herramientas técnicas, justamente para poder proceder a una ampliación o repetición o impugnación de la pericia. Bueno, y sobre los teléfonos celulares, sepamos, ya se ha ampliado explayado Gastón, pero podemos pedir siempre todo lo que tenga que ver con mensajería social, es muy importante, extracción de correos entrantes, salientes, mensajes de texto, listas de contacto, son muy importantes las listas de contacto, a veces no se piden y solamente se hace poco en la mensajería, y las imágenes y videos que están almacenados en el celular. También es bueno tener en cuenta que se puede extraer información de la memoria del teléfono. No es mucha, pero es importante y hay que pedirlo, no hay que olvidarse. Bueno, esta es la presentación hasta acá. De alguna manera, lo que yo quería comentarles, yo, digamos, como informático, sigo algunos pensamientos de algunos informáticos. Hay un informático muy representativo para nosotros que se llama Grady Bush, que es un generador de un método de trabajo muy importante, y que tiene un pensamiento, y el pensamiento de él, por eso lo cito que es informático, que dentro de 10 años, en el 2031, los sistemas informáticos van a tener que ser desarrollados con la participación de un abogado. Fíjense ustedes cómo piensan. Un informático dice que van a tener que ser desarrollados, significa del momento en que un usuario, una persona me pide un sistema, hasta que lo programo y se lo entrego, en una parte de todo ese ciclo de vida, él dice que el abogado tendría que participar. Fíjense ustedes la conectividad y la justificación
que todo este esfuerzo que ha hecho Sadio, a través de esta Cayo, bueno, con la colaboración, vuelvo a repetir, de Ariel y de Ernesto, fíjense en ustedes lo acertado que está y quizás lo de avanzada que están pensando, ¿no? Así que ese es un aporte absolutamente interesante y complementario. De mi parte, muchas gracias. Bueno, los agradecidos somos nosotros porque la verdad que es un cierre de lujo. Ahí lo veo Ernesto también. A mí me gustaría, para ir cerrando, darle la palabra a Hernán si quiere decir algo más y a Gastón. Y después, bueno, ya directamente ir cerrando todo el evento. Han sido 2 días y medio muy intensos, pero lo que dijiste al final, Darío, es así, ¿eh? Ya lo dijimos varias veces, nosotros estamos aprendiendo intensivamente en estas jornadas, y sí, hay un efecto de co-construcción entre las tecnologías y el derecho que es muy profundo. A veces se utilizan directamente los argumentos jurídicos del derecho para condicionar efectivamente lo que se puede hacer en términos informáticos, y ahora vemos crecer cada vez más cómo se utiliza el diseño de la tecnología para producir los efectos de las regulaciones. Ya hace tiempo que venimos con esto. Esto que ustedes acaban de decir es central. Es central porque, bueno, un poco lo dijo Gastón en su intervención, ¿no? Formamos a los abogados y después nos encontramos que los abogados empiezan a desarrollar sus propias estrategias y nos empiezan a pedir mucho más de lo que suponíamos. Y bueno, esto es así, indica que estamos como muy despiertos, tanto a Ernesto como a mí, como bueno, a Noemí, que ya no está con nosotros, pero que siempre tenía esto muy presente. Esta es efectivamente una intersección en donde tanto el saber legal como el saber tecnológico es clave. Esto que dijiste al final, Darío, es un poco también la síntesis. Yo cierro con esto. Les quiero dejar a Hernán o a Gastón si quieren decir algo más, algunos segunditos más, y le paso la palabra a Ernesto. Muchas gracias. No, volver a agradecer nada más a todos por haber participado también de esta charla, y bueno, y a Ernesto y a vos, Ariel, también por hacernos partícipe del cierre de la Cayo, y bueno, espero que todos estén contentos con la exposición. Seguro que con Darío y Gastón sí, porque como mencioné anteriormente, excelentísimos personas, profesionales y exponentes. Que bueno, muchas gracias a todos. No hay nada más que decir que, bueno, gracias por la invitación, por tenernos presentes. Bueno, yo tengo Está como muy bajo el volumen, Gastón. El micrófono te falta. Ah, el micrófono, claro, me lo había subido, perdón. No, nada que decir. Yo estoy agradecido, tengo un cariño especial porque, bueno, siempre comparto nuestra experiencia con el SIDA, así que estoy agradecido de haber formado parte de este panel, que lo hayan armado, que nos hayan convocado, así que agradecidos. Hernán, Darío, y bueno, Ariel y Ernesto ya nos conocemos desde hace unos años y es un placer para mí, así que muchísimas gracias. Bueno, yo por mi parte agradecerles, bueno, a Ariel por todo el trabajo que hizo, y obviamente a Hernán, a Darío y a Gastón por este cierre, esta presentación, y pensando un poco, ¿no? Por un lado estaba pensando en el tema de la certificación de contenidos por privados, que es algo que se está viendo mucho en el mundo y que va a terminar haciendo un poco de ruido acá. Ahí me parece que está muy bueno algo que planteó Gastón sobre si no estaría mal ir pensando en un organismo estatal que certifique este tipo de contenidos y que dé certezas absolutas y no recurrir a un privado. Pero para ir cerrando, pues tengo un montón de preguntas, pero como nos vemos seguido, las puedo evacuar en otro momento. Pero no hace tanto, hace ya unos años, si no recuerdo mal, fue también en un simposio de informática y derecho, unos informáticos, porque en ese momento creo que ni siquiera era perito, informáticos que hacían investigaciones, vinieron y dijeron que se estaban volviendo locos porque el juez o el fiscal, al momento de pedirle información que está en la computadora, le decían cosas como: imprímame toda la información que está en el CPU, imprímame todo lo que está en el disco rígido. Creo que afortunadamente ha pasado mucha agua bajo el puente, y ahora los problemas son
que los abogados se están poniendo finitos y preguntando cada vez más complicados, y que al momento de presentar la prueba, el perito tiene que tener mucha expertise en cómo presentarla para no correr el riesgo de que el abogado ponga el dedo en la llaga y eche a perder todo ese trabajo. Entonces creo que toda esta labor que se viene realizando, tanto ustedes como nosotros, está rindiendo sus frutos. Está rindiendo sus frutos y colabora mucho en soluciones más justas, en una situación más equitativa, que no solo, digamos, que la víctima de por ejemplo, un delito informático pueda tener un abogado que entienda el tema y lo pueda defender. Que el fiscal entienda el tema y pueda perseguir. Que un trabajador pueda tener un abogado que diga, no, pará, vamos a ver qué es lo que pasa con las cámaras. Vamos a ver qué pasa con el GPS del celular. ¿Cómo vamos a preservar esta prueba para que no la invaliden? Y eso creo que por ahí suena grandilocuente, pero colabora, aunque sea un granito de arena, en una sociedad un poco más justa. Así que en ese sentido me parece que es satisfactorio. Así que bueno, Ariel, te dejo las palabras de cierre. Bueno, las palabras de cierre son muy simples y sentidas. Volvemos a dedicar todo este simposio a Noemí Olivera y el espíritu que atravesó todos estos días de intenso trabajo y todo lo que hicimos antes, y creo que todo lo que vamos a seguir haciendo es para nosotros seguir aprendiendo. Así que ese me parece que es un poco el espíritu de venir a estos espacios, compartir lo que tenemos, lo que se comparte es saber experto, pero no es todo el saber, es una parte, y está bueno compartirlo, debatirlo, volver a pensarlo, rumearlo un poco y tratar de generar algunas soluciones que, como dijo Ernesto, están a la mano, pero necesitan de ciertas condiciones para que efectivamente emerjan soluciones un poco más virtuosas. Argentina atraviesa un momento donde es necesario este tipo de, llamémoslo, generosidad. Bueno, llamémoslo así, pongamos lo que tengamos que poner y sigamos avanzando. Así que bueno, este es el mensaje de cierre. Muchísimas gracias a todos quienes estén continuando este panel y quieran ver otro panel más, que es el cierre de las jornadas, de las 50 jornadas. Están invitados, creo que es la sala 1, donde se van a otorgar unos premios. Así que bueno, los redireccionamos allá. Muchísimas gracias y ojalá nos veamos pronto. Y el próximo sea en una modalidad híbrida y nos podamos volver a ver y a encontrar y disfrutar de esto que me parece que tan bien hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Abrazo. Chao, Hernán. Abrazo, Nos vemos. Chao, chao. Ernesto, ¿podemos pasar directamente al canal ese? ¿Cómo hacemos para pasar? Es por YouTube, Darío. Ah, en YouTube. En la sala 1 de Jayo. Bárbaro. Gracias, Abrazo. Darío. Ahí lo mando por WhatsApp. Ah, gracias, Ernesto. No hay por qué. Adiós. Chao, chao, abrazo. Chau, chau. Abrazo.